El Intihuatana es la protuberancia esa que está sobresaliendo ahí en la roca. Es la misma roca, no es otra piedra ahí, es la misma roca tallada. Eso tiene, por ejemplo, 4 esquinas, lo que aduce a los 4 puntos cardinales, que son el norte, sur, este, oeste. Justamente en ese lugar es como, por ejemplo, hoy en día en la selva, cuando una persona se pierde, lo primero que hace es conseguir una madera, un trozo, entonces para en el medio. Entonces él se puede orientar cuando el sol va avanzando, a dónde va yendo. Entonces, justamente esa protuberancia era para medir el tiempo en el día, para medir el tiempo. Por ejemplo, solo sin tener ningún tipo de reloj, nosotros podemos ver ahí en esa protuberancia cuándo es el mediodía. El mediodía, entonces esa protuberancia no va a ser sol, sino va a caer al punto medio, entonces eso significa que estamos al mediodía. Eso es. Entonces, acá vamos a ver fuentes, por ejemplo. Como dije, en todo lugar importante siempre va a tener fuentes principales. No solamente este lugar, por ejemplo, más allá y en la parte de abajo, cuando hemos visto del pueblo, hay terrazas. Justamente este lugar, estas fuentes, está yendo para la irrigación de ese lugar. Por ejemplo, en la parte alta de allá vamos a ver los usnos. Desde ese lugar los aradivas podían ver. Los aradivas eran como vigilantes que cuidaban. Por ejemplo, desde la parte de allá se ve a ambos lados, el valle de la parte de abajo y el valle de la parte de arriba. Entonces, desde ahí el aradiva, ellos estaban instalados ahí solamente específicos para ver, para ver, cuidar. Cualquier problema que iba a haber o cualquier sospecha, entonces ellos inmediatamente pasaban la voz al Inca y para ponerse a organizar, ¿no? Cualquier problema. Eso es lo que es concerniente. Bien, para visitar este lugar es lo que hemos hecho sacrificio. Espero que haya valido la pena. Sí, espero que haya valido la pena, porque si no visitamos este lugar, o sea, no sé cómo ustedes, porque sin este lugar, o sea, Pisa no es tan importante, ¿verdad? Sí, sí. Uma pergunta. Sí. Por que os incas viviam e moravam em lugares tão altos? Ok, bien, me había preguntado, ¿por qué los incas, a ver, Escolhiam lugares altos decidían para los lugares más altos? ¿Por qué? En la cultura inca ellos eran en constante conquista. Entonces cuando ellos entraban en lucha, es muy difícil que ellos pierdan, porque ellos estaban en la parte alta. Porque imagínense un conflicto. Ellos están en la parte alta, entonces las personas que están en la parte alta tienen la ventaja de vencer la batalla. Sí. Es como un tipo de estrategia. Un tipo de estrategia, porque las personas que están en la parte alta tienen más posibilidad de vencer a sus enemigos. Eso era la estrategia principal. Bien, amigos, allá hay un pocito. Ese pocito es el pozo del deseo. Si es que ustedes quieren pedir algún deseo, solamente se bota una moneda y se pide el deseo. Vamos a ver, los que desean botan la moneda. Então é isso. Estamos aqui no Vale Sagrado. Até a próxima. Pisac.